Jesús. Amén, Amén. aleluya, tremendo, tremendo. Bueno, queridos, estamos hemos estado hablando muchas cosas de lo que se trata de los dones del Espíritu Santo. Eso es algo que hemos estado conectando y cada clase es un poquito diferente, por eso es que aunque tú no has escuchado los anteriores, pues yo normalmente hago un resumen rapidito para que se conecten todos y además que eso es bueno porque la fe viene por el oír y al oír de la palabra del Señor. Y además que uno crece, uno se fortalece y trae a memoria cosas que son importantes en nuestra vida. Este, entonces, lo que hemos estado hablando sobre los dones, primeramente, ¿dónde vienen? Los dones vienen del Espíritu Santo, ¿ves? Vienen del Espíritu Santo. Entonces, hay que tener claro que eh, no hay otro medio donde vienen estos dones, porque la palabra lo habla de que vienen del Espíritu Santo. Y hablamos de los ministerios, de diferentes cosas que se trata, el ministerio de Jesús, los ministerios que vienen para nosotros. Eh, y, y fíjese que hace poquito, hace dos o tres semanas atrás, que realmente comenzamos a entrar uno por uno lo que se trata de cada don. Pero hemos estado hablando de muchas cosas bien importantes, porque si uno no sabe que tiene el potencial y que tiene la habilidad de recibir este don, bien difícil, Así porque es. el Espíritu Santo quiere darnos esos dones, pero es para provecho de la iglesia y necesitamos esos dones. ¿Por qué? Porque las personas necesitan, cuando entren a la iglesia, necesitan entender que hay un Dios vivo y que lo que estamos hablando no es nada natural, es algo sobrenatural. Así es. ¿Ves? Es algo Así es. diferente. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que es discernimiento de los espíritus y hablamos la diferencia, lo que es discernir en como un cristiano, porque la palabra nos da a nivel del crecimiento de su palabra discernimiento del bien y del mal. Y entonces, ahora recibiendo el don de discernimiento del espíritu, podemos entrar a un nivel espiritual y como que ver los espíritus que están ahí. Y podemos discernir cuál es, si ese espíritu es bueno o si ese espíritu es malo. Así como Pablo lo discernió cuando una muchacha que era por días que venía y decía y empezaba a declarar cosas y él entendió que era un espíritu de adivinación y lo reprendió. Así es. ¿Ves? Y ese don debemos anhelarlo también. Y así como la palabra nos habla de que tenemos deseamos anhelar todos los dones, pero Pablo específicamente también dice que especialmente el don de profecía, ¿ves? Pero que deseamos todos los dones. Todos los O dones. sea que el deseo significa que no todo el mundo lo tiene. ¿Ves? Así Y es. hay momentos que podemos aplicar en nuestra vida lo que realmente puede funcionar en nuestro corazón. Y es importante tener el discernimiento, pero más importante tener el don de discernimiento. Ahora, hoy, ahora vamos a hablar del don de fe. Don de fe. Don de fe. Santo. Y a mí me gusta y yo creo que ustedes deben prepararse que si tú no tienes una Biblia, busca una Biblia, porque va a haber un momento donde yo voy y les dicto o quiero que ustedes lean una escritura y para no perder tanto tiempo, yo se lo digo un poquito anticipado, pero me gustaría que también todos participen. Y si yo hago una pregunta, no es para ponerte en la luz o en el spot, como quien dice, pero es para que también participe. Y no hay ninguna pregunta tonta. Todas las preguntas son importantes porque alguien de ustedes o otra persona puede tener la misma pregunta. Así Y es. acuérdense que esto va a llevar a otras personas a otro nivel.
aún también a ti. Santo Dios. Excelente. Aleluya. Interesante, este don me apasiona. Esto es importante. Y yo creo que este don es tan importante como todos, pero este don es una de las cosas que yo creo que la fe es una de las cosas que se habla más en la Biblia, porque es importante para el cristiano y aún el don de fe. Pero vamos a explicar esto un poquito más en detalle al nivel del desarrollo de esta clase, ¿ves? ¿Okay? Entonces, todos los dones lo hemos categorizado en 3 categorías para que se pueda explicar un poco más de detalle en cuál de ellas el don de fe llega. Entonces, la categoría de los dones que se expresan son los dones que dicen algo. Es como el don de profecía, don de lenguas y don de interpretaciones de lenguas. Todo eso se dice. Segunda categoría son los dones de poder. Y en esta categoría se coloca el que vamos a hablar hoy, que Exacto. Es don de fe. Don de fe. Y don de milagros y el don de sanidades. Y recuerda que no es don de sanidad, sino es don de sanidades. O sea, la palabra lo habla así específicamente. Entonces, no solo una. Es interesante eso. Y eso, pues, en otra clase, pues, si te le interesa, sigue conectándose porque es el mismo link, ¿ok? La tercera categoría es lo que ya se ha hablado, que son los dones de palabra de sabiduría, el dones de palabra de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus, que en parte esos son los dones de revelación, porque revelan algo de la persona, revelan algo del futuro, como revelan algo del pasado. Así ¿ves? Son revelaciones y revelan lo que son los espíritus, porque entran en un mundo espiritual. ¿Okay? Entonces, eso hablamos de esos dones de revelaciones, las cuales son dones que revelan algo. Entonces, es importante saber, miren esto tan importante. Yo creo que esto es algo que si tú no conoces, si tú no categoriza esto o lo colocas ahí, puede ser que uno no entiende la diferencia, porque recuerda que muchos cristianos todavía hoy no entienden o no saben que están siendo usados por un don. Tremendo, así es. No lo saben. Y está ahí. Y está ahí. Y yo te aseguro que a lo mejor algunos de ustedes no se han dado cuenta que han sido usados por un don que el Espíritu Santo ha colocado ahí. Pero si nosotros no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a utilizar? Así es. Porque esa es parte de la falta de conocimiento. ¿Okay? Entonces es importante saber que todos los dones trabajan juntos. Es como una cadena de eslabón. Así es. Todos los dones se conectan. Eso es. Porque yo puedo estar hablando en profecía, como también usando el don de conocimiento, como el don de sabiduría, toda la vez. Exacto. Puede ser que utilizo el don de fe como el don de sanidades a la vez. O sea que es impresionante cómo esto se desarrolla. ¿Ves? Y poder entender también, porque por ejemplo, cuando viene un profeta para dar una palabra profética, muchas veces está moviendo el don de sabiduría, el don de conocimiento, y simplemente decimos, no, es la profecía, pero poder ver lo que el Espíritu Santo está operando en ese momento, que va mucho más allá que solo profecía. Eso es bien interesante, cómo juegan o cómo caminan juntos todos los dones. Sí. A mí me apasiona este tema. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta y quiero ver si alguien sabe. Porque recuerden, no es que tú sabes, porque puede ser que tú digas lo que es, o a lo mejor tú no sabes lo que es. Pero a mí me gusta conocer lo que usted sabe, porque ahí podemos reforzar. ¿Ves? Si alguien conoce lo que realmente es un don de fe. Buen punto. ¿Alguien ahí sabe lo que es un don de fe? Vamos a ver si alguien conoce eso. No hablen toda la vez. Hola.
Bendecido, bendecida. Me escuchan, Marisol de Medellín. Bendecida Marisol. Aleluya. Aló, hola. Qué bueno conocerla ahí. Dímelo. Sí, qué felicidad estar, pues, a distancia, estar conectados. Bueno, para mí el don de fe, pues, personal, en lo que he aprendido y lo que me han enseñado, es prueba, pues, es creer en lo que no hemos visto. O sea, es creer, sí, en lo que no hemos visto. Ok. Bueno, ese es un buen punto, pero chévere. Vamos a desarrollar un poco más de lo que realmente significa este don de fe, porque reconocemos que la fe lo podemos relacionar con todo lo que es, pues, creer, ¿ves? Lo que no hemos visto. Y eso y hasta cierto punto sí tienes razón. Sí. Tienes razón, porque la fe es así, ¿ves? Eso es. O sea, o sea, la contestación no es incorrecta. Exacto. ¿Okay? Pero a la vez vamos a desarrollar un poco más de lo que significa. Exacto. Hay algo que a mí me llama la atención y es, la Biblia habla de la fe, pero habla del don de fe. Sí. Y yo creo que hay una diferencia en esas dos bien chévere. Sí, así mismo es. Bueno, primero vamos a explicar lo que es fe, ¿ok? O sea, lo que acaba de decir Marisol de allá de Colombia. O sea, vamos a hablar exactamente lo que la palabra habla que es fe. La fe. Y lo que conocemos lo que es fe, porque por lo general fe es un lenguaje muy común en la Biblia. Así es. O sea, por eso es que es bien fácil como que desviarnos de lo que realmente es el don de fe. ¿Ok? Pero así como se identifica una cosa como el té, Ajá. el té, pues tú puedes identificar, o sea, sabemos que té es té. O sea, el té de beber, el té para curar, el té de muchas cosas, ¿verdad? Podemos usar el té para todo. Pero así mismo como podemos identificar té, pero también hay muchas diferencias entre un té al otro té. Así está es. El té verde, está el té negro, está bueno, usted puede saber cuál té hay ahí, ¿verdad? Hay tés que son de planta y otros que vienen de otros diferentes lugares. Eso es. Hay té frío, té caliente. O sea, podemos identificar, el turco. El turco, sí. Está de moda el turco. Ya eso está de moda. Sí, bien rico si no lo han probado. Muy rico. Entonces sí podemos identificar eso. Así podemos es. identificar de que el té es té, pero hay diferentes tipos de fe, de té. Entonces igual hay una fe, pero también hay diferentes categorías de fe. Hay diferentes niveles de fe. O sea, podemos entender eso y lo vamos a ver. Ok, primero, fe natural. La fe natural. Si tú entiendes que la fe natural, o sea, muchas personas pueden tomar esto como que no existe la fe natural, porque fe es fe, fe es de la palabra, pero hay fe natural. ¿Cómo yo puedo saber que hay una fe natural? Bueno, si tú sabes que si tú siembras algo, una semilla, tú tienes que esperar que crezca y tú tienes fe que va a crecer. Exacto. Y eso es lo natural. Tú no necesitas ser cristiano para eso. Eso es. Porque tú estás creyendo en algo que no has visto. Así mismo. O sea, pregunta, si tú sabes, ¿cómo tú sabes que si tú pones una semilla en la tierra va a crecer? O sea, tú no necesitas creer en Dios para eso. Fe natural. Es una fe natural. ¿Ok? Entonces, y en esta fe natural, pues también hay una fe que viene de la palabra de Dios. Así es. Porque la palabra misma dice en Romanos 10:17 que la palabra viene por el oír. ¿Ves? Entonces, eso significa que la fe crece al nivel de tú escuchar la palabra. Así es. Al nivel de tú entenderla. O sea que si tú escuchas la palabra y sigues buscando de ella, escudriñando la palabra, ¿qué va a pasar con tu fe? ¡Wow!
va a ser mucho, va a estar más conectado con Dios. Eso es. Wow. Y es igual también. Yo creo que la fe contraria viene siendo el temor. Uno sabe cuando alguien está escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, cuando lo escucha hablar. Porque uno sabe, ¿está leyendo la palabra o está viendo muchos noticieros? Sí, y eso es verdad, eso es verdad. O sea, tendemos a escuchar más las malas noticias que las buenas. Así es. Y bueno, nosotros consistentemente estamos escuchando diferentes tipos de noticias. O sea, eso es así, eso es normal para todos. O sea, que si yo escucho algo y no me conviene, pues, pero a la misma vez yo lo estoy escuchando y lo que pasa, mueve mis emociones, mueve todo, y entonces ahí entra el temor y puede dañar. Por eso que dice la palabra que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque es una consistencia, es una batalla consistente. ¿Ves? Así es. La fe tiene mucha riqueza en todo. ¿Ok? Entonces, en esta fe es la que aumenta el nivel de madurez. ¿Ok? Esa es la fe donde tú escuchas. Mientras más palabra, más fe. Más fe. ¿Ok? Entonces, está la otra fe, que es la fe para ser salvo. Excelente. La fe para ser salvo. Y fíjate que esta es la fe que Dios reparte a cada uno en nuestra vida, una porción. ¿Ves? Alguien me puede buscar Romanos 12, verso 3. ¿Ok? Entonces, Romanos 12, 3. Y cuando esté listo, la puede leer. Pero búsquelo, te voy a dar como un minuto para que lo encuentres. Es muy fácil llegar si tú eres una persona que estudia mucho la palabra. Romanos 12:3. Yes. Sí. Consuelo, bendecida, aleluya. Ahí. Amén, bendiciones, pastor. Ya lo tienes. Oh, ya. Bueno, léelo ahí. Sí. Entonces. Romanos 12, verso 3. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ajá. Excelente. Amén. ¿Sigo? Amén. No, así está bien, chévere. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice el principio, pues por la gracia que me es dada. O sea que la gracia es el porción que Dios nos ha dado para tener aquí en la tierra, mientras Dios toca todos los corazones que hay para que se conecte con Él cuando Él regrese. Así es. Esa es la gracia. O sea, nosotros ahora, tú y yo, estamos en la gracia del Señor. Así es. Estamos en la gracia. Es una gracia. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que todo hombre se arrepienta y regrese a Él. Así es. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia. O sea, la gracia que Dios nos ha dado es a través de la fe. Entonces, Pablo aquí dice que cada cual que esté entre vosotros, o sea, las personas que entienden que estamos bajo la gracia del Señor, dice que no tenga más alto concepto de sí que debe tener. O sea que yo no soy más importante que Él, ni Él es más importante que yo. Tremendo eso. Así es. Amén. Y yo creo que ese es un punto importante para la fe en la salvación, porque en el momento en que dejamos de ser autosuficientes, empezamos a vivir y experimentar la gracia. Entonces me gusta ese detalle porque dice no tengas más alto concepto de sí. Está diciendo necesitas bajarte para creer en que hay una gracia sobre ti. Así mismo. Y entonces, bueno, claro, hablando de que Dios reparte a cada uno por esa medida, porque lo dice, o sea, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así es. O sea que en otras palabras, Dios pone una misma medida en tu vida como la tiene en mí. ¿Ves? Y fíjese que, mira qué tremendo esta fe, que la fe que Dios nos da es suficiente para ser salvo.
Así es. Tremendo. Todo, así de sencillo. todo depende de ti, porque ya la fe está ahí. ¿Ves? Y cuando se predica el evangelio, pues ya la fe está ahí, porque Dios reparte la misma medida de todos. Tremendo eso. Wow. Así es. Entonces Dios da esa fe para ser salvo porque es por su gracia. Y en Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ves? Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y fíjense que es don de Dios, no don del Espíritu Santo. Excelente. Porque estamos bien claros que Dios Padre, Dios Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Ves? Jesucristo reparte ministerios. Dios es el que hace toda la función, o sea, que administra todo a través de nuestra vida, y el Espíritu Santo es el que nos da esos dones específicos. Amén. Para activarlos como poder. Amén. Porque es lo sobrenatural. Así es. Wow. Tremendo. Ahí no dice del Espíritu Santo. No. Viene de Dios, porque realmente la salvación es de Dios. Exacto. Sí, porque esta fe es un regalo. Exacto. Es un regalo de parte de Dios. ¿Ves? Qué poderosa es esa. Entonces tenemos la fe natural, ¿verdad? Sí. Y tenemos la fe para ser salvos. Exacto. Ok. Entonces, está la fe para caminar con Dios. Excelente. Y tú dices, pero espérate. Sí, hay una fe para caminar con Dios. Así es. ¿Ves? Alguien busque Hebreos 11, verso 6. Hebreos 11, verso 6. ¿Ok? Y el Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Así es. Todo Hebreos 11. Es Hebreos 11. Pastor, le pregunto. Ajá, dime. Hebreos 11, 6. 11, 6. Sí. Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Lo tienes? Sí, señor. Bueno, adelante, léemelo, por favor. Gracias. No sé si es este. Y recayeron, sean. Sí es ese. No, Hebreos. Y recayeron, sean. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, 6. verso 6. El 6, sí. Capítulo bueno, 11. Sí, ya. Pero sin fe. Ese sí. Estaba sonando raro. Agradar a Dios. Estaba aquí, se me había salteado, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonado de los que le buscan. Amén. Mira, fíjese bien esta palabra. Dice que la fe sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Dios nos da una medida de fe para ser salvo, ya esa medida está ahí. Entonces nos toca a nosotros a que aumentar esa fe. Aumentar la fe. Entonces dice la palabra que tenemos que agradar a Dios. Eso es. Pero es por medio de esa fe, ¿verdad? Entonces dice aquí también que el que se acerca, o sea, en otras palabras, nosotros tenemos que siempre acercarnos a Dios. Así es. Tenemos que saber que Él está ahí. O sea, la fe para caminar con Dios es importante. Yo tengo que saber que Dios está conmigo y donde yo vaya, Él está conmigo. Así es. Y que cada cosa que yo creo y yo entiendo que Dios me va a dar es galardón. Es algo, lo que se llama son bendiciones. O sea, yo creo que Dios siempre va a traer una bendición a mi vida. Así es. Y eso es de caminar con Él todos los días. O sea, ¿qué cosa, pastor, que las personas que entran en la iglesia y llegan ahí y todo, pero cuando llegan a casa no leen la Biblia, no oran, no se comunican con Dios y entonces vienen y dicen por qué los problemas están y no sabe cómo hacer, cómo trabajarlos y entonces de pronto empiezan a justificar sus problemas con la iglesia, con los pastores, los ministros, con las demás cosas. Y quieren caminar siempre con la fe prestada. Pastor, ore por mí. Eso es interceda por mí. Wow. Eso es tan cierto, porque oye, sí.
Tu fe tiene que crecer. Así es. ¿Ves? Yo no te puedo dar mi fe. Mi fe es mía. Así es. Porque yo creo en mi Dios. Así es. Hay gente que dice, pastor, crea y ore por mí porque yo ya no creo que Dios pueda hacer algo. Si tú no crees. Qué raro, ¿verdad? Qué raro es eso. Pero hay algo bien importante que es lo que vamos a ver también más en profundidad. Así es. ¿Ves? Pero es importante saber que tú caminas con Dios y necesitas saber que Él está contigo. Amén. ¿Ves? Por eso dice que se acerca a Él tiene que creer que Él está ahí. Esa es la fe para caminar con Él. ¿Ves? Entonces, yo creo que a todos nos es dada una medida de fe. Sí. Y creo que la fe, caminar en fe es lo natural del cristiano. Y creo que caminar con fe es como tener los pies para avanzar. Y algunos no se mueven. Y es como tú estar estático toda la vida en el mismo sitio, parado, sin movimiento, teniendo dos piernas. Tú tienes fe y si no ejerces la fe, no vas a aumentar la fe, no vas a ir hacia un propósito, no vas a alcanzar lo que Dios te llama a hacer. Y eso es lo natural. Caminar es natural. Movernos en la fe como creyentes es natural, porque eso está en nosotros. Él lo puso en nosotros. Así es. Hay una palabra que habla de la fe por vista, o sea, la fe por ver. Por ver. O sea, que hay que verlo en la fe, o sea, que hay que creerlo a sí mismo. Hay otra fe. Y estamos categorizando todo esto, estamos viendo la fe general. Así es. Para no confundir la fe que viene del don del Espíritu Santo. Eso es. Entonces tenemos que tener claro cuál es la fe y qué es el don de fe. Uy. Yo no sé si ustedes están así como nosotros en este momento. Exacto. Creo que algunos están diciendo, ¿cómo así? ¿No era lo mismo? No es lo mismo. Porque mira, otras personas pueden confundir esta con el don de fe. ¿Por qué? Porque viene del Espíritu Santo. Exacto. ¿Y cuál es? Vamos a verla. Es fe de los frutos del Espíritu Santo. Porque lo leemos en el español, pero te voy a decir la realidad. Y tenemos claro que en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 al 25, si alguien me lo busca, lo podemos leer. Interesante que muchas personas confunden estos frutos, el fruto del Espíritu Santo, porque ven que es fe, pues esta es la fe, pues que hemos entendido. Exacto. Pero realidad es que todo lo que habla en el fruto se trata del carácter. Del carácter. Y hay un punto bien interesante porque cuando hablamos de los frutos vemos la humildad, la mansedumbre, todo es carácter. Y cuando hablan los frutos de la fe, la gente dice como, ¿cómo así? O sea, el creer también es un fruto, pero en realidad creo que la palabra allí en los frutos, cuando habla de fe, habla de fidelidad. Eso mismo. ¿Alguien tiene Gálatas 5:22? Amén. Amén. Dale, Amén. Marisela, vale. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Fíjese que habla aquí, pues estamos hablando del fruto del Espíritu, que la fe está ahí, pero si notas, los frutos aquí habla de amor, gozo, porque habla del carácter espiritual, el carácter del cristiano. O sea, que si yo tengo que tener carácter para amar, para tener gozo, para tener paz, para tener paciencia, porque las cosas que pasan en lo natural,
porque ahí viene, habla de lo que son las obras de la carne, porque ahí también tiene un conjunto, ¿verdad? Exacto. Pero entonces al final de este verso 22 dice que fe. Entonces esta palabra, si lo lees en inglés, si lo lees en otras versiones, pues te da algo diferente, pero realmente lo que significa es lo que dijo el pastor Daniel, que es fidelidad. Entonces, la fe que se habla aquí, pues, que habla de esa fidelidad es porque yo necesito ser fiel a Dios. ¿Ves? Entonces, no puedo confundir esta fe con la fe natural, con la fe que necesito caminar con Dios, sino es una fe que es parte del fruto de mi carácter como cristiano. Yo creo que esa fe, fidelidad, habla de la permanencia. Eso, de estar ahí. Permanente. ¿Ves? Porque aún si yo tengo fe en Dios, pues yo tengo que también entender que la fidelidad está puesta ahí para yo poder mantenerme ahí con Excelente. Dios. Tremendo, así es. Y bueno, sabemos que los frutos del Espíritu también crecen, porque es fruto. Si no era fruto, entonces hubiera llamado semilla. Así es. Entonces, la semilla del Espíritu Santo. Ajá. ¿Sí o no? Entonces, es fruto. ¿Por qué? Porque ya pasó la semilla. Hay fruto. Entonces, el fruto se tiene que demostrar. Así es. ¿Ves? Entonces, la fidelidad yo tengo que mostrarla. La fe del fruto tengo que mostrarla. Así es. Tremendo eso. y yo creo que ese fruto, como todos, es bien importante para el carácter del cristiano. Porque eso va a evitar que hayan creyentes que llegan a la iglesia y fácilmente se desconectan de Dios y se vuelven personitas que van y vuelven y no hay fidelidad. Y es porque falta desarrollar ese fruto de la fidelidad, de ese fruto del Espíritu Santo. Sí, señor, sí, señor. Tremendo. Wow. Hasta ahora hemos estado hablando mucho de lo que es la fe natural, fe para caminar con Dios, los frutos del Espíritu Santo, que es parte de la fe. Y ahora, la fe sobrenatural, que es el don que el Espíritu Santo nos da. Vamos a ver milagros con esa fe hoy también. Oh, aleluya, yo lo creo también. Bueno, entonces sí, hemos visto que la que yo no mencioné fue la fe de salvación, o sea, que requiere para ser salvo. Entonces, la fe que viene antes de salvación es la fe para ser salvo. Así es. ¿Okay? Porque ya entra y entonces yo entro a salvación. La fe que viene después de salvación es la fe de ser fiel a Dios. Tremendo. Así porque es. ya tengo salvación, ya tengo la fe, y en la medida del crecimiento de escuchar la palabra, de caminar con Dios, ya entiendo y comprendo que tengo que ser fiel a Dios. Así es. ¿Ves? Y ese comienza a caminar con el Espíritu Santo, caminar con Él todos los días. Y viene después del bautismo. O sea que si este don hubiera llegado antes, no necesitaríamos otra fe. Exacto. Solo ese y ya. Ya. Pero necesitamos esa fe para Así creer es. en Dios. Amén. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no puedo imponer fe en ti. Exacto. Yo no puedo comprar la fe y dar y vendértela. Así es. Porque la fe no es algo que simplemente yo lo regalo. Yo no lo puedo regalar. Ya es un don que ya vino de Dios, no yo, sino de Dios. Entonces Dios te lo da, pero eres tú que tienes que activar esa fe. ¿Ves? Así es. Cada persona que camina a través de esa fe, pues llega siempre al punto de recibir. Siempre. Así es. Porque si yo creo, como la mujer que del flujo de sangre dijo en sí misma, si solamente toco el manto de Jesús, puedo ser sano. Y esa fe no la estaba pensando ella desde su casa.
Así es. Ella vio a Jesús y ella caminó hacia Jesús o tuvo que entrar por ahí para llegar a Jesús. O sea, a través de los obstáculos, a través de cualquier cosa, pero ella se mantuvo fiel a la palabra que ella estaba declarando y ella tuvo fe para tocar el manto. O sea que esa fe tiene que activarla. ¿Ves? Esa es la fe. Ahora, la fe que viene después del bautismo del Espíritu Santo, cual el Espíritu Santo te da como un don. Y no olviden, hermanos, que todos estos dones es para provecho para la iglesia. Así es. Por eso es que viene después del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo se lo da a los discípulos, a nosotros creyentes. ¿Ves? Porque todos recibimos al Espíritu Santo, pero no todos somos bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener claro eso, porque entonces si confunde todo. La gente puede decir, no, ya yo tengo el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Eres bautizado por el Espíritu Santo? O sea, tienes por lo menos un don. Así es, algo tiene que estar pasando. Algo tiene que pasar, porque dice la palabra que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué va a pasar? Va a ser testigo de él. O sea, así automáticamente el poder llega y tú eres otra persona. ¿Ves? Porque el Espíritu Santo es el que testifica de quién es Jesús en tu vida. ¿Ves? Nadie llama anatema a Jesús. Así es. Siendo lleno del Espíritu Santo. Nadie. Ok, entonces lo sobrenatural es importante. Todos los dones son sobrenaturales. Ok, importante que lo escribe en un lugar. Todos los dones son sobrenaturales. Así es. Sobrenaturales, son de poder, son algo fuera de todo. ¿Ok? Entonces, viendo que la fe generalmente se usa antes del bautismo cuando oras, pero cuando está en el Espíritu es algo diferente. Mire esto, Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed. Así es. ¿Ves? Que lo recibiréis y os vendrá. ¿Okay? Esa fe naturalmente lo usamos los cristianos para recibir. Pero esta no es la fe del don del Espíritu Santo. Así es. Y entonces, si la fe general fuera de resultados del don de fe, entonces no hubiéramos recibido. O sea, ¿alguien me puede decir por qué? ¿Nadie? Bueno, entonces... Están muy callados. Están muy calladitos todos. Entonces, si la fe general fuera del resultado del don de fe, ¿ok? Entonces no hubiéramos recibido. Y la respuesta está en 1 Corintios 12, verso 11 al 13. Búsquenlo y lo vamos a ver. ¿Le interesa esto? Sí, qué bueno. Porque tenemos solamente 15 minutos para terminar. Ya estamos terminando. Ajá. Y fíjense que todo lo que hemos hablado y ahora viene la riqueza de todo esto. ¿Ok? Entonces la respuesta que se encuentra en esta palabra, este don, está en Corintios 12, verso 11 al 13. Ok, vamos a verlo. Dice, pero todas estas cosas la hace uno y el mismo Espíritu. Así es. Todo esto, hablando del don del Espíritu Santo. Los dones. ¿Ok? Todas estas cosas, conforme al don, lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno. ¿Ok? Ahora, viendo desde el punto de vista que todos los resultados que vienen por el don de fe, si todo lo hubiéramos recibido, entonces el don de fe no hubiera sido un don de fe particular para uno. Exacto. Tremendo eso. Porque entonces ahí es que viene la persona y viene el pastor, mira, no tengo fe, necesito tu fe. Exacto.
Así es. Y entonces entonces tenemos que quitar la palabra donde habla que tenemos que si creemos por fe, todo lo podemos recibir. Exacto. Quisiera decir que solamente algunos tendrían la fe y no todos tendríamos la fe. Pero este don específico es algo diferente. Así es. Es algo diferente. Entonces dice aquí que, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. O sea que la fe que yo tengo, o sea que la fe que el Espíritu Santo me da como don, me lo da parte del cuerpo. O sea que yo utilizo eso, parte de la unidad completa de todos. Entonces dice, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, entonces no todos pudiéramos recibir lo que pedimos, porque se requiere ejercitar la fe que Dios te dio como medida. Así es. ¿Ves? Por eso es que no todo el mundo que puede utilizar el don de fe para lo mismo. Así es. Eso es. Dice 1 Corintios 12 en el verso 9, a otro fe por el mismo espíritu. Ok, por eso es que en particular el Espíritu Santo te da un don específico. El don general, el don de fe, como es sobrenatural, se le da específicamente para hacer cosas sobrenaturales. Así es. Como la fe es conectada con, o sea, el don está conectado con otros dones, entonces el don de fe está conectado con el don de milagros. Así es. Y el don de sanidades. ¿Ves? Entonces, Dios da una fe sobrenatural para tener la fe de aquellos que no tienen fe. Así es. Así es. Pero es algo sobrenatural. Pero también Dios nos da algo específico para hacer cosas sobrenaturales, para creer en algo sobrenatural. Si miramos en Primera de Reyes, lo puede escribir, no lo vamos a ir, pero si en Primera de Reyes 17, cuando Dios le habla al profeta, le dice, yo quiero que te vayas de aquí, porque en ese momento había una situación, estaba llegando una escasez, ¿ves? Y Dios de pronto le habla al profeta y le dice, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y entonces le dice, beberás del arroyo que yo he mandado allí los cuervos para que te den de comer. Así es. Miren eso, hermano. El don de fe es algo sobrenatural para creer en algo sobrenatural. Así es. Si Dios me da este don de fe, yo puedo creer tanto sobrenaturalmente en algo como tal que este profeta le creyó a Dios tanto que los cuervos le vinieron a dar de comer. Eso es. Porque dime tú, ¿cómo él va a saber que realmente Dios le habló? Hoy en día hay personas que Dios le ha hablado y entonces hay otras personas que piensan que fue que Dios que lo habló y entonces ahí se encuentran con tanta gente que dice, no, pero que es loco, ¿cómo es que va a creer en eso? Eso es. Y lo hemos visto también, hay personas que dicen, no, Dios me habló y me dijo que me quedara acá afuera en la calle y Dios me va a dar de comer. Dice, pero tú teniendo trabajo, teniendo esto, pero si Dios te habló a hacer eso, tienes que tener una fe sobrenatural. Así es. Porque en el recibir de lo que Dios te dijo, Dios realmente te tiene que dar eso. Así es. Y esta fe no es un fe que tú tiras así como suerte, sino es una fe sobrenatural que realmente se utiliza. O sea, imagina, este profeta le creyó tanto a Dios que le dio de comer
le dio pan, le dio agua. Y a través de cuervos. A través de cuervos que son carnívoros. Ellos no reparten carne a nadie, ninguna. Yo no sé si tú lo has visto, pero yo he visto los cuervos ahí en medio de la calle, así, cuando hay un animal muerto o algo así, empiezan a comer y entonces otros lo pelean. Así es. Y no le van a decir, mira, toma, te voy a traer carne a ti. Eso es. Ese es Dios. Es impresionante. Entonces vamos a leer esta escritura y quiero que me digas cuál de las fe es la que se encuentra en esta escritura. Vamos a ver si la saben. Y aquí vamos a terminar con esto. ¿Ok? Si vamos a ver si es fe general, fe natural, fe espiritual o el don de fe. O el don de fe. Gálatas 3, versos 5 a 9. Gálatas 3, 5 al 9. ¿Ok? Vamos a ver. Santo Dios, santo Dios, santo Dios. Vamos a ver si alguien tiene la contestación. ¿Ok? Aquí dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así es. Ok. Wow, hay mucho, ¿verdad? Hay mucho, hay tiqui. Ok, ¿alguien me puede decir qué tipo de fe se encuentra en esta escritura? Alguien ahí, vamos a ver. Pastor, Sí. yo pienso Hola. que quizás el don de la fe, porque en esa última parte donde dice, porque a través de multitudes, entonces él tuvo la fe suficiente para poder como que interceder a esas multitudes de personas que quizás no tuvieran esa misma fe, pero a través de él y sus oraciones y su intercesión por ellos, pues pudo lograr ese mover. Entonces, el don de fe. Ok, chévere. Entonces, quédese ahí porque yo quiero escuchar otra contestación de otra persona y vamos a ver quién realmente tiene la razón. Otra, rápido, que el tiempo se va. Otra persona me puede dar, ¿cuál se encuentra ahí? El don de fe, don general, ¿cuál de las fes? Fe espiritual, fe para ser salvo, no sé, ¿cuál es la fe? La fe sobrenatural. La fe sobrenatural, ok. Claro, es obvio porque estamos hablando del don de fe. Ajá. Tremendo. Bueno, ok, perfecto. Ahora, vamos a ver esto. Aquí se encuentra, primeramente, la fe que necesitamos nosotros. Ok, que es la primera parte, porque está hablando... aquel pues que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros. En otras palabras, vemos que el poder viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Pero entonces dice, ¿lo hace por las obras o por el oír con fe? Entonces, en esta primera escritura está hablando de la fe que necesitamos crecer. Exacto. Crecer, porque si yo creo en Dios, pues ya esa fe está ahí. Pero en la fe para crecer espiritualmente necesito escucharlo, porque dice la palabra que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y entonces también esa fe es para poder entender que lo hace el Espíritu Santo. Estamos bien ahí, está lo del verso 5. Así es. Pero entonces del verso 6 y adelante está hablando de la fe que tuvo Abraham.
que fue justificado. Exacto. Entonces, él le creyó a Dios. Ajá. Lo estamos viendo. Pero entonces también esta fe que utilizó Abraham fue una fe sobrenatural, como lo dijo Alessandro y como lo dijo Consuelo. Así es. ¿Por qué? Porque era suficiente para que tú y yo podamos creer juntamente con Abraham y recibir las bendiciones que él le creyó. Esa fe poderosa, imagina una fe tan poderosa que me trae bendiciones a mí por generaciones. Así es. Esa es una fe sobrenatural. Wow. Imagina tú creer tanto en algo, en una bendición para los hijos de tus hijos. Así es. Eso es una fe sobrenatural. Es una fe sobrenatural. Así es. Es una fe sobrenatural. O sea que, por eso es que si leemos el capítulo de Hebreos, capítulo 11, vemos todas las personas que tuvieron fe. Así es. Por la fe, eso. Todo lo que alcanzaron por la fe. Así es. Pero no todos, en cuanto a esa escritura se refiere, fue fe por el don del Espíritu Santo. Así es. Entonces, tenemos que entender esto, hermano, que la fe que habla del don es una fe específica en particular para creer sobrenaturalmente en algo que es imposible. Eso es. Eso es imposible. Y tú tener esa fe, porque creemos también en lo natural, en lo sobrenatural, o sea, creemos por la medida de la palabra, pero cuando Dios te da un don específico, si tú estás enfrente a una persona y tú tienes ese don, tú tienes el don de creer en ese mismo milagro que la otra persona está creyendo. Así es. Eso es. Y por eso es que vemos milagros sobrenaturales, porque hay un don que se está activando en ese momento. ¿Ves? Para provecho de la iglesia. Así es. Tremendo. Tremendo. Wow. Y nosotros tenemos experiencias, muchas experiencias. O sea que si podemos relacionar este don de fe con el otro de milagros y de sanidades, podemos entender que esa fe se conecta, se utiliza específicamente para eso mismo. ¿Podrás tú buscar ejemplos en la escritura donde realmente se usa el don de fe? Lo podemos encontrar, están por toda la Biblia. Así es. Hay diferentes ejemplos en la escritura donde el mismo Espíritu Santo utilizó la fe de una persona para tocar a otras. De una manera sobrenatural. Así es. Aleluya. Wow. Tremendo. Bueno, aquí quedamos. Vamos entonces a parar.